Amigos de Sábado Sarandí, y cada vez que hablamos del tema cultura, cada semana hablamos de espectáculos, hablamos de distintos tipos de eventos. Bueno, hemos incluido, y ustedes lo saben muy bien, a la ciencia dentro del programa como un elemento fundamental en lo que es la producción de conocimiento, como parte también de la cultura. Es decir, cuando hablamos de cultura, de libros, de todo lo que hacemos sábado a sábado desde hace 21 años, casi 22 ahora, hay todo un andamiaje. Eso o sea, un libro no nace no cae de los árboles, no nace de un repollo, sino que hay toda una arquitectura. No quiero usar la palabra ecosistema porque después les vamos a hablar de eso. Hay toda una arquitectura, digamos, en torno a ese acto creativo para que llegue a los lectores, a los espectadores, a los medios de comunicación, para que se distribuya y, en definitiva, para que se construya ciudadanía, porque, bueno, la cultura va más allá de lo que es la mera difusión. La mera difusión es un elemento más de lo que es todo el sistema de industria cultural, y lo digo enfáticamente, el concepto de industria cultural, porque ahora está bastante más asumido, pero cuando este programa empezó hace 22 años, parecía mala palabra hablar de industria cultural. Entonces, de esas cosas que quizás están por detrás o acompañando los hechos culturales, de los cuales hablamos todos los sábados aquí, es que vamos a comenzar a conversar ahora con Danilo Urbanavicius. Si me salió bien, lo practiqué, porque él es el responsable de una justa y preciosa edición del libro Ecosistema Cultural, reflexiones, escritos, papeles, todo lo que vinculó a un trabajo importante sobre el tema de la cultura de Gonzalo Carámbula, exdirector de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Falleció en el año 2015, muy muy joven, tenía muchísimo para dar, todos esperábamos muchos de él. Y bueno, pero creo que este libro es un libro justo en la medida en que el legado y las reflexiones de Gonzalo Carámbula son un insumo fundamental para seguir construyendo y habitando este ecosistema cultural. Danilo, perdóname lo largo, pero de esta introducción, pero me parecía que era importante contextualizar, porque cuando hablamos de industria cultural, cuando hablamos de ecosistema cultural, cuando el oyente escucha un tema musical, a veces quizás pierde de vista, o no tiene por qué saber, todo lo que hay en torno a una canción, en torno a un libro, a una obra de teatro, y después ya hablando de políticas culturales, es otro tema, pero que también está vinculado a todo esto. Bienvenido y gracias por venir. Gracias, Jaime, por la invitación y muchas gracias por esta introducción que sin duda nos va a servir para conversar sobre el libro, que en realidad es una excusa. Conversar el libro de Gonzalo Carámbula. A mí me gusta decir que es el libro de Gonzalo Carámbula. Muy bien, sí. Porque sí. Parece una contradicción, y no lo digo peyorativamente, pero no siento que el libro sea mío. Uh-huh. Es decir, soy consciente que hice un trabajo importante de investigación y recopilación, pero yo siempre digo que es el libro de Gonzalo Carámbula, porque es así, como bien tú decías, es una recopilación uh-huh. de textos y del pensar y del hacer también de Gonzalo Carámbula. Tenemos memoria muy corta y capaz que mucha gente no recuerda quién fue Gonzalo Carámbula, o mucha gente no sabe quién fue Gonzalo Carámbula. Gonzalo Carámbula fue muchas cosas, pero si uno tuviera que definirlo como en un currículum vitae, podríamos decir que Gonzalo, referido a la cultura, primero fue parlamentario y es el parlamentario más importante en temas culturales, por lo menos desde la apertura democrática hasta el momento. Él fue parlamentario durante 2 periodos, del 85 al 90 y del 90 al 95, y después, a partir del año 1995 hasta el 2005, como bien tú dijiste, fue director de Cultura de la Intendencia de Montevideo durante los 2 periodos de Mariano Arana, que allí de alguna manera fue donde pudo llevar a cabo y desarrollar las políticas culturales más duraderas, si se quiere. Y al final de su vida profesional, él fue el responsable de la oficina de comunicación de Presidencia durante el gobierno de Mújica, pero también fue, durante todo ese periodo y en el medio, fue el fundador y el creador de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, junto con José Rila y con una cantidad de colegas y amigos, de alguna manera poniendo de manifiesto ese interés y esa inquietud de Gonzalo de capacitar en temas de cultura. Pero
Gonzalo sobre todo fue una gran persona, también fue un militante político y un militante cultural, como él se definía más allá de todo esta trayectoria que tenía. También fue abogado, sí, él se recibió de abogado. Y además, integrante de una familia emblemática de Las Piedras. De Las Piedras. Su papá fue Felisberto Carámbula y su hermano, bueno, es Marcos Carámbula, que ellos dos, junto a otras personas como Luis Hierro Gambarela y Luis Pérez Aguirre, Perico Aguirre, fueron los creadores y los fundadores y quienes llevaron adelante una revista en la ciudad de Las Piedras que fue emblemática en cuanto a la resistencia que tuvieron frente a la dictadura cívico-militar, que se llamó la revista La Plaza, ¿no? Y además Felisberto Carámbula, un dirigente del Partido Colorado de Canelones, de la lista 15, claro. Histórico también, claro. Pero además La Plaza, bueno, Marcos ha venido trabajando desde una fundación, ese es otro tema, pero bueno, fue un centro fundamental justamente de discusión de todos estos temas culturales también, porque yo tengo muchas de aquellas revistas y perfectamente estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80. Noviembre del 79 fue la primera revista y se clausuró en el 82. Exactamente, y allí hay mucha reflexión sobre estas cosas, porque bueno, era de lo que se podía hablar, sí, ¿no? Sí, hay mucha reflexión y es interesante ver esos 24 números que hubo y alguna especie de separata, cómo fue evolucionando la revista y cómo fue evolucionando también el pensamiento del propio Gonzalo en torno a la cultura y a las políticas culturales, porque uno tiende a vincularlo de repente a partir del año 95, que fue cuando más se lo conoció, pero él vino desarrollando, o sea, desarrolló un pensamiento más allá de ese periodo, desde ahí, e incluso desde antes, imagino, ¿no? Como yo creo que es importante lo de La Plaza, y lo menciono por dos elementos. Primero, él era muy joven, entonces era la época de la dictadura, entonces generar cultura en esos momentos suponía hilar muy fino, y sobre todo, por más que no está tan lejos de Montevideo, hoy es zona metropolitana, pero es Las Piedras, es el interior, es tener otra cabeza, más descentralizadora. Sí, pero es interesante eso que decís, porque está bueno ver cuál fue el desarrollo de la revista La Plaza, que empezó, como vos decías, como una revista propia de la ciudad de Las Piedras, en Canelones, con una tirada de solamente 1000 números, que fue creciendo en tirada hasta llegar a 10.000 ejemplares en la última edición, pero que fue trascendiendo fronteras, tanto a nivel nacional, es decir, empezó Las Piedras, pasó a ser metropolitana, pasó a ser interdepartamental y hasta llegó al exterior, que tenía incluso algunas colaboraciones del exterior. Y el otro día conversaba con un colega tuyo también sobre la revista La Plaza y sobre Gonzalo y las características que él tenía. Y si nos ponemos a repasar esa conformación que decíamos al principio de Marcos, de su papá de la lista 15, de Hierro Gambardella del Partido Colorado, Juan Martín Posadas, que era sacerdote en 33. Exactamente, había una diversidad de pensamiento, de partidos políticos, de creencias. Y hay una entrevista que le hacen a Gonzalo, lamentablemente no recuerdo el nombre de la persona, pero que es muy buena, y Gonzalo cuenta que todos los sábados ellos se reunían en la casa que era de su papá, y la reunión empezaba así, decía: no hagamos anticomunismo, ni anticoloradismo, ni antiblanquismo, ni antinada, construyamos ciudadanía, defendamos la libertad, la democracia. Como una suerte de santa enseña. Sí, era como un mantra, si se quiere, al empezar y a partir de ahí, y realmente uno ve la revista y las opiniones y las personas que escriben son de una diversidad muy muy grande. Es un espíritu que se debería recuperar. Bueno, es un poco la intención también de este libro, trabajar en esa línea de pensamiento y en esa línea de acción. De hecho, vos tenés el libro ahí en la mano, Jaime, vas a ver que al principio la diversidad de actores que apoyan
a la publicación, como es la propia Facultad de la Cultura, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Colonia, la Intendencia de Canelones, el Servicio de Bienestar de la UDELAR, la Fundación Itaú, habla un poco de también quién era Gonzalo y cómo era reconocido por actores de diferentes partidos políticos y diferentes instituciones públicas y privadas, que esa línea él podemos decir que la empezó en la revista La Plaza, si se quiere, como para poner un mojón, pero la continuó también siendo parlamentario. Y uno analizando las intervenciones de Gonzalo en el Parlamento, analizando para esta publicación, se encuentra con que tiene unas discusiones, por ejemplo, con el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con quien trabajó y quien fue reconocido como el Grupo de los Cuatro, con Heber, Luis Hierro López, Héctor Lescano y Gonzalo, pero tiene unas discusiones muy fuertes de pensamiento, pero con un respeto muy grande. Y eso es interesante también de rescatar de la figura de Gonzalo. Vayamos un poco al ecosistema cultural. ¿Por qué este concepto de ecosistema cultural? El concepto de ecosistema cultural era un concepto que Gonzalo trabajaba, ¿sí? Que él en realidad lo vinculaba mucho o lo ponía como ejemplo la institucionalidad cultural, ¿sí? La diversidad que hay dentro de las instituciones culturales, y él se planteaba de ver cómo es que conviven esas instituciones, es decir, un elenco estable, ¿no? En donde tiene apoyo, donde tiene difusión, cómo convive, por ejemplo, con un centro cultural barrial o con un grupo de teatro independiente, y visualizar, a ver, cómo es que conviven justamente esos colectivos, esas instituciones, sin que desaparezca la más pequeña y sin que se potencie la más grande. Es decir, buscar esa convivencia y ese equilibrio que tiene la naturaleza, por decirlo de alguna manera, pero también es una visión, como se dice habitualmente, ver más allá del árbol, ¿no? Sino ver todo el bosque, de cómo se configura la institucionalidad cultural, pero también los actores que están en ella. Yo mencionaba en la introducción el concepto de industria cultural. Hace 20, 30 años hablar de industria cultural, sobre todo en Uruguay o en la región, estaba como mal visto, porque todo el tema cultural y todo movimiento cultural, sobre todo vinculado a la presencia de la cultura como resistencia, etcétera, el concepto de lo industrial era como una mala palabra. Recuerdo un cuaderno del CLAE, estoy hablando de los 90, donde este concepto se ponía sobre la mesa y se planteaba la discusión, ¿no? Viéndolo como problema y poniendo sobre la mesa una discusión que es necesaria, es decir, una industria cultural como una cadena de valor fundamental, desde la creación, la necesidad de tener al escritor, al dramaturgo, al músico, al compositor, pero que a partir de allí se genera una serie de recorrido, y se toma la analogía con lo de la cadena industrial para llegar al público. ¿No te gusta consumidor? ¿No te gusta cliente? Bueno, el público espectador, o el público simplemente. Pero a mí me parece que es una muy buena analogía, inclusive tomado en cuenta con otros criterios de la vida industrial, como es la eficiencia, la eficacia, el retorno, porque también ha cambiado un poco cómo nos plantamos ante los hechos culturales desde el punto de vista de la subsistencia, ¿no? Del retorno económico, es posible, el trabajo de Stolovich del 2001. Bueno, a eso iba, ¿no? Bueno, es decir, está mencionado aquí. El amor al arte es fundamental para la creación artística, sin para duda. El desarrollo cultural, pero no alcanza. Si no, no estaríamos en esto, eso seguro. Porque detrás del amor al arte hay una industria o hay procesos, como bien vos decías, para llegar al producto cultural, que esta palabra también rechinaba. Rechina incluso hasta el momento, pero creo que Gonzalo también es responsable de empezar a derribar esas barreras con el título de un libro, de una investigación, que se llama La cultura de trabajo, que se continuó después con otro título también llamativo, que se llama La cultura es capital. Estamos hablando del año 1996, 1997, en donde de alguna manera se empieza a ver que en el ámbito de la cultura también
hay personas que son trabajadoras y como todos los trabajadores tienen derecho a su retribución monetaria, pero también a sus derechos laborales, sociales, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, Danilo, considerar que el trabajador cultural o que la cultura es un trabajo. Claro. Antes de eso, ya no solo como retribución para la persona. Reconocer que quien hace teatro, quien escribe un libro, sí, quien hace narrativa, un compositor, es un trabajador. En estos años yo creo que se ha avanzado mucho. Todavía falta un montón, pero se ha avanzado en leyes, en cooperativas artísticas. Costó muchísimo. Gonzalo no pudo ver una cantidad de cosas que él inició con el grupo de los 4, como por ejemplo el tema de la jubilación para los artistas. Exactamente. Pero en este programa, que está en la Fundación Mario Benedetti, todos los meses aquí, la Fundación viene haciendo un ciclo desde el año pasado, porque el escritor no es considerado un trabajador dentro de la ley de artistas. Sí. Para la jubilación, por ejemplo. Exacto. O sea, todavía lo que se logró después de muchos años de discusión, todavía está rengo. Sí, está rengo porque hay una problemática que atravesamos en el sector cultural que tiene que ver con el registro y con los indicadores, ¿sí? En cuanto a saber cuántos somos quienes trabajamos en el ámbito de la cultura, qué es lo que se genera en cuanto a dinero en el Producto Bruto Interno. En estos días estaba repasando, por ejemplo, el aporte que tiene la cultura, sí, en Argentina, y el último estudio, que es del año 2020, dice que el aporte equivale al 2,4% del PBI, y en Brasil es el 3%, que incluso la cultura supera a industrias como la industria automotriz, por ejemplo. Y en el primer trabajo de la cultura, el primer libro de la cultura de trabajo, surgió la cifra del 3% del PBI, ¿no? Sí, o del 3 o del 1, no recuerdo bien, pero del 3. Seguro, está perfecto. Seguro. Pero los últimos, en Uruguay hicimos estudios, se hicieron estudios sobre la cuenta satélite de la Dirección Nacional de Cultura en el año 2009 y en el año 2012, y eso daba que el aporte era del 1% al Producto Bruto Interno. En los dos periodos, en el 2009 y el 2012, si bien en el 2012 el aporte fue mayor, siguió representando el 1% porque los otros sectores de la industria aumentaron, entonces se equiparó. Pero entendida la cultura, para aclarar a los oyentes, desde el carnaval hasta el cine, toda manifestación cultural. Ahí, es decir, en Argentina también, si se quiere, es una especie de trampa o no, porque se toman otros sectores, como por ejemplo los videojuegos, que tienen que ver con las industrias culturales y con las industrias creativas, ¿no? Que es este concepto de la generación de contenidos a través de la innovación, del pensamiento y del desarrollo intelectual. En el Uruguay la medición está basada en las artes escénicas, en el teatro, en la música, en el sector editorial, en el sector audiovisual, que es el sector que de alguna manera... Que en aquel momento me acuerdo que representaba el 50% de eso. Exactamente, tiene una fuerte... El 50, y era por el tema de la publicidad. Claro, el tema de la publicidad y el tema de los costos que se manejan, por ejemplo, el alquiler de equipos nomás de lo que es el montaje de un rodaje es mucho más alto. Entonces, tenemos ese problema, ¿sí? O sea, tenemos la cuenta del 2009 y el 2012. Nosotros de la Facultad de la Cultura hicimos un estudio de la cuenta satélite del año 2016 que por distintas razones no lo pudimos presentar y no puedo compartir muchos datos, pero también van en esta línea de continuidad y de aumento de la importancia de la cultura en el Producto Bruto Interno del país, pero también tenemos problemas de indicadores, por ejemplo, de consumo cultural, es decir, en este país también se hicieron 2 o 3 mediciones, pero que datan ya la última del año 2014, cuando la forma de consumir cultura, y me perdonarán los escuchas que no estén de acuerdo con este concepto, cambió, porque en ese momento no existía Netflix, no existía Spotify, es decir, no existían otras formas de acceso a la cultura. Entonces ahí tenemos tenemos esos problemas y tenemos problemas en cuanto a los resultados y a la medición del impacto de las políticas culturales que se vienen desarrollando
desde hace muchos años. Porque da la sensación que das palos de ciego, no sabes, no tenés elementos. Exactamente, entonces siempre dice, bueno, perdón que sea autorreferencial, pero nos pasó con la investigación que hicimos sobre los públicos del Ballet Nacional del Sol, que ahí nos encontramos con información muy valiosa en el sentido de la evaluación de una política cultural, una política pública cultural, por ejemplo, en determinar cuál era la edad de los asistentes que iban al ballet. Y uno como prejuicio, ya lo hablamos en programas anteriores, decía, bueno, el ballet van personas mayores, y no, casi el 50% eran personas jóvenes de entre 18 y 49 años. Lo importante que es tener la información, ¿no? Exactamente, para tener la información y después actuar en consecuencia, porque uno puede tener la información y decir, qué bien que quedó la información, qué bien quedó publicada, y no hacer nada. Un análisis con eso. Exactamente. Bueno, estamos hablando poco del libro, pero estamos hablando mucho de lo que Gonzalo generó. Y es lo que genera el libro, porque la gracia de todo esto es eso, ¿no? Es que el libro hoy, y uno ve las fechas de los trabajos que tú editaste, recogiste, y te das cuenta del tema de la vigencia que tiene la reflexión sobre todo este ecosistema cultural. Sí, tiene mucha vigencia, y es bueno tomarlo como punto de partida. ¿Por qué digo esto? Porque hay textos que de alguna manera quedan obsoletos, si se quieren, porque se ha mejorado y se ha avanzado. Pero hay otros textos que siguen como si fueran escritos ayer, tal cual. Porque no hemos solucionado, por ejemplo, el tema de la institucionalidad cultural en relación a si un ministerio de cultura sí o si un ministerio de cultura no. Es decir, hoy tenemos un ministerio de educación y cultura que tiene dentro del ministerio organismos y unidades que son estrictamente culturales, pero tiene otras que no lo son. Entonces, en este ecosistema, ¿cómo logran convivir? Y cómo uno logra de alguna manera posicionar la importancia de los temas de la cultura frente a otros temas más administrativos, más de identificación civil. ¿Y cuánto le dedicás digo en términos generales, no esta administración en general, los presupuestos, ¿no? Sí, exactamente. Por eso digo, no es una cuestión de administración o de signos de gobierno, es una cuestión de concepción y de estructura del Estado para la cultura, que es un tema que a Gonzalo le preocupó muchísimo durante todo el tiempo que él estuvo relacionado a las políticas culturales, y que me consta por lo que me contaban y me cuentan sus amigos que fue motivo de desvelo hasta sus últimas horas, ¿no? De hecho, él siempre le decía a sus amigos, ayuden a Marcos en esto de la Ley Nacional de Cultura y de Derechos Culturales. Es decir, que de alguna manera esa ley que se trabajó con un grupo de expertos, también de distintos ámbitos y distintos partidos, donde estaba José Rila, Tommy Lowy, Juan Carlos Barreto, Gerardo Grieco, Henry Segura, es decir, un montón de personas llegaron a un proyecto de ley que en la administración pasada entró pero no se aprobó, y que de alguna manera este libro trata de impulsar para el gobierno que venga, no importa el signo político, es decir, hay que empezar a tomar cartas en el asunto, en la cultura, porque como bien decía Gonzalo, las políticas culturales son las políticas públicas por excelencia, ¿sí? Porque uno cuando invierte en cultura y aplica las políticas culturales está impactando en el medio ambiente, está impactando en la seguridad, está impactando en el tránsito, está impactando en la forma en que elegimos vivir en sociedad, porque esa es una concepción de la cultura que también manejaba Gonzalo, que salir de la cultura, que la cultura es solo lo artístico y que las políticas culturales son una grilla de espectáculos que vamos repitiendo y no es así. No, por eso me parece importante esta reflexión contigo, Danilo, y estaba pensando, ahora que te escuchaba, hace unos, no tantos años, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia los tiempos se han corrido un poco. Vino uno de los que fue alcalde de Medellín, Jorge Melguizo, exactamente. Jorge Melguizo. Hablando del papel de la cultura para combatir la violencia en una Medellín metida en la realidad colombiana más violenta. Claro. Y cómo, me acuerdo que decía, estuvo acá en el programa hablando de, fuimos 4 alcaldes de Medellín, todos de distintos partidos políticos, pero
continuamos la política cultural y logramos sacarle el estigma de ciudad violenta a Medellín. Claro. ¿No? Ese es el ejemplo clásico, por sí. lo menos con el que tenemos más a mano para darnos cuenta de que no estamos hablando de... Eso es un icono de la transformación social a través de la cultura, ¿sí? El trabajo que hizo Jorge Melguizo en Colombia fue fundamental, porque además no lo hizo desde la centralidad estatal o desde un organismo, sino que lo hizo con la ciudadanía. Es decir, él abrió lo que llamó las bibliotecas municipales y es decir, grandes centros culturales, en donde se fue reuniendo con las distintas comunidades y decir, bueno, por ejemplo, los skaters, bueno, decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes necesitan para que haya esto? Bueno, con las danzas urbanas, con la gente del mundo editorial, es decir, con la gente de la danza, y fue construyendo un modelo de gestión en función de la ciudadanía, en un concepto de descentralización cultural realmente verdadera, la expresión, es decir, ¿no? Una verdadera descentralización cultural que no es la que estamos habituados. Es decir, muchas veces es muy paternalista, seguimos con ese ADN del Estado tan fuerte. Porque además confundimos descentralización con desconcentración. Uh-huh. Es decir, descentralizar no es llevar un elenco estable o el espectáculo o la actividad que a mí se me ocurre desde tal o cual dirección uh-huh. al territorio, ¿no? Sino eso es desconcentrar. Descentralizar es darle la posibilidad a la propia comunidad a que defina qué es lo que considera más conveniente para esa comunidad, que es un poco lo que se hacía, que para mí fue una de las políticas más importantes del país en cuanto a cultura, que fueron los centros MEC. Es decir, los centros MEC, llegamos a tener 128 centros MEC en todo el territorio, y ahí era la ciudadanía de alguna manera que definía cuáles eran las actividades que se desarrollaban con un referente local. Entonces vos sí tenías espectáculos artísticos y actividades artístico-culturales, pero de repente también tenías un taller de cómo utilizar el teléfono celular para personas de la tercera edad, o cómo armar un currículum, o cómo hacer tal o cual cosa en función de las necesidades de cada una de cada territorio. Obviamente que esto da para mucho, pero también después lo importante es el compromiso de que eso sea una política de Estado ajena a los partidos que gobiernan en cada administración. Eso es lo más importante. Sí. Pasa con los medios públicos. Sí, ¿para qué te voy a hablar? Entonces, porque ese es el riesgo que se corre siempre. Lo refundacional es muy peligroso, es decir, porque hay una tentación de cuando llego, decir, bueno, lo primero que hago es cambio el logo, le cambio la imagen, incluso hasta cambio el nombre. Y eso, es decir, a mí me parece de orden reconocer las cosas que se hacen bien independientemente del partido, del signo político que sea, y continuar justamente con políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos. De hecho, por ejemplo, los fondos concursables, los fondos de incentivo, eso se continúa independientemente, o sea, ese tipo de fondos se crearon en el año 2005 por ley y se continúan, es decir, porque hay una visión del Estado de que son importantes. Han sufrido modificaciones durante todo este periodo. Y no exento de polémica, lo que ha sido los fondos de incentivo, por ejemplo, que es la renuncia fiscal, que costó horrores. Cuando empezó fue una gran confusión, nadie entendía nada. También el Estado quería tener mucho poder de decisión, y bueno, y finalmente se fue adaptando, y hoy es una herramienta muy válida y se generan cosas, es decir, todo se va adaptando. Sí, exacto. Y yo creo que el libro nos permite tener una visión muy general, por lo amplia, no por lo liviano, porque al revés es de mucha profundidad, conceptos desde el punto de vista académico que son muy importantes, y desde el punto de vista de gestión. Yo creo que este libro debería ser de consulta de los protagonistas y de los hechos culturales relevantes, desde los más importantes y nacionales hasta los más locales. La identidad local en esto es lo que tú decías, lo de la descentralización, tiene que ver mucho con la identidad local. Sí, por suerte eso está ocurriendo con el libro, es decir, yo estoy recibiendo mensajes de personas que
primero que no conozco y segundo que nunca me imaginé que me podrían llegar a escribir no solo para felicitar por el libro, que no es lo importante, sino para decir que lo están empezando a utilizar como referencia. Y uno de los objetivos que nos trazamos con la editorial cuando empezamos es que las intendencias, que los departamentos de cultura tengan el libro para distribuir en bibliotecas, en centros barriales, en distintos proyectos, y ahí fueron las intendencias de Colonia, el INAE, como te decía, la Fundación Itaú, el CLAE, la Intendencia de Montevideo, de Canelones, que van a distribuir el libro en sus alumnos, en la comunidad, para que de alguna manera llegue a la mayor parte de la ciudadanía, porque si bien, como vos decís, Jaime, el libro tiene un contenido bastante pesado en el sentido de profundidad, también es un libro que uno puede leerlo y acceder fácilmente a sus contenidos, porque no son muy complejos, porque son temas cotidianos. Totalmente. Y ciudadanos, que de alguna manera sería interesante que la sociedad se empiece a apropiar y empiece a ver que la cultura también es un derecho, sin como duda. La vivienda, como la salud, como la educación. Acceder a la cultura es un derecho ciudadano. La semana que viene se va a presentar, el sábado que viene, en Canelones, justamente. El sábado que viene, el sábado 12 a las 20 horas, se va a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Canelones, en el Costa Urbana Shopping, y lo va a presentar Sergio Machín, director general de Cultura de la Intendencia de Canelones, Emiliano Fuentes, que es de la editorial RGC, Valeria Tanco, la periodista, y bueno, yo estaré ahí diciendo unas palabras, pero también, Jaime, permitime, ya hay más presentaciones acordadas, y la que podemos adelantar ahora, que después te voy a pasar más información, va a ser el 4 de septiembre, el lunes 4 de septiembre a las 19 horas, en el Parlamento Nacional, en donde además se va a celebrar, por decirlo de alguna manera, que el 4 de septiembre va a pasar a ser el Día Nacional de la Gestión Cultural por ley, ya que ese día es el día del nacimiento de Gonzalo. El 4 de septiembre de 1952 nace Gonzalo, y ese día se eligió